Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a considerar la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervos ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros, perdonando unos a los otros, si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vosotros, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, hermanos, hemos considerado hoy la palabra en Colosenses en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 17. Eso me llega a pensar, a meditar. Recuerdo cuando digamos que recibí como el llamado, que el Señor me dijo: no todo está perdido aún, busquemos a Jesús. Empecé a buscar a Jesús en las congregaciones, en todas las congregaciones. Y recuerdo que la última que tuve, la persona que estaba como encargada de enseñarme, de darme digamos que de leerme la palabra, hacer el estudio bíblico que ellos le llaman, él me decía: es que ser salvo es muy bueno. Ser salvo, él lo decía con tanta alegría y con tanta confianza, que yo decía: yo también quiero ser salvo. Cuando yo le llegué a preguntar: bueno, ¿por qué tú eres salvo? O sea, ¿por qué tú dices que eres salvo? ¿Qué es lo que cambió en ti, o qué es lo que...? Entonces recuerdo que él me dijo: es que si tú me habías conocido hace un año, yo era borracho, yo vivía peleando, o sea, dando a entender que ya no lo hacía. Entonces para él la salvación era que él ya no hace lo que antes hacía. Entonces yo quise caer también como en eso. Yo dije: bueno, yo también quiero ser salvo, y si es dejar de hacer lo que digamos que hacía antes, pues yo también quiero hacerlo. Entonces yo tenía una cosa, y es que yo no podía ver una mujer bonita, porque de una se me iban los ojos. Entonces yo
Eso pasaba en mí. Entonces yo quise como dejar eso, ¿no? Para ser salvo. Pues si eso es lo que me estaba diciendo, pues yo quería hacerlo. Y resulta que duraba un mes, 2 meses, y qué, y volví a caer nuevamente. Y yo decía, bueno, entonces si no puedo ser salvo porque estoy dependiendo de lo que yo hago, entonces me di cuenta que yo lo que era un hipócrita. Eso es lo que yo digamos que me di cuenta que yo era un hipócrita, porque quería hacer las cosas, dejar de hacer las cosas, pero duraba un mes, 2 meses, y yo otra vez volvía. Y entonces me di cuenta de que yo no podía. Cuando me di cuenta de que yo no podía ser salvo, yo comencé a cuestionar a Dios, a decirle a Dios que mejor me quitara la vida, porque yo no podía dejar de hacer las cosas, las que yo no podía ser salvo, que yo nunca iba a ser salvo porque yo nunca iba a poder dejar de hacer lo que hacía antes. Leyendo Colosenses capítulo 2 nos dice algo muy diferente a lo que nosotros nos han enseñado, ¿cierto? Por eso es muy importante que nosotros desechemos nuestro pensamiento, nuestro punto de vista y estemos de acuerdo con la palabra de Dios. Porque aquí en Colosenses nos dice algo muy diferente. En el versículo 5 nos dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces aquí me está diciendo algo muy diferente a lo que a mí me estaban enseñando. Allá me decían, deja de hacer, pero aquí me están diciendo que haga morir. Es muy diferente. Cuando nosotros pensamos que es dejar de hacer las cosas, lo cual nosotros no podemos dejar de hacer las cosas, porque como dice las escrituras, que nosotros como hombres vemos la iniquidad como si fuera agua, así dice el libro de Job, ¿sí? En Jeremías 13, el versículo 23 nos dice que nosotros no podemos de hacer lo bueno, pues estamos habituados a hacer siempre lo malo. Entonces aquí nos dice, haced pues morir en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Desobediente a qué? Pues a la palabra de Dios, al Evangelio. Entonces aquí nos dice, hacer pues morir en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo nosotros entonces morimos a todas estas cosas? Aquí también nos dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces dice, porque habéis muerto. Acá nos dice, hacer pues morir en vosotros. Vamos a leer Romanos. Entonces nosotros, más que dejar de hacer las cosas, lo que hacíamos antes o eso, la palabra nos está diciendo es que hacer morir, que es muy diferente a dejar de hacerlo. Porque cuando el Señor nos dice, o haces el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo. Entonces nosotros siendo malos, la palabra nos está diciendo que nosotros debemos morir, debemos morir. Así nos dicen, ¿sí? Romanos capítulo, vamos a leer Romanos capítulo 8. Perdón, hermano, es que hoy no estoy bien de salud y estoy aquí, mejor dicho. Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Entonces, en Colosenses nos dice: haced pues morir en vosotros fornicación y adulterio y todas estas cosas que son idolatría. En Romanos, en el versículo 10, Romanos capítulo 8, versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, es decir, a causa de la fe. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros morir todas estas cosas? Fornicación y adulterio por el espíritu. Así nos está diciendo. Si el espíritu de Cristo está en vosotros, entonces el cuerpo está muerto. Por eso nos dicen las escrituras: considerados pues muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos morir todas estas cosas? Por medio del Espíritu, es decir, recibiendo el Espíritu. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Entonces ya sabemos que más que dejar de hacer las cosas, porque eso es hipocresía, ¿sí? Y los hipócritas, dicen las escrituras, que tienen su parte. Dice: los hipócritas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, los hipócritas. Entonces ellos piensan que dejando de hacer las cosas, ellos dicen que son ya nuevas criaturas, porque dejaron de hacer. De hecho, hacen videos así, donde muestran donde antes vivían tomando y borrachos y todas estas cosas, y ahora ellos son nuevas criaturas porque ya no hacen aquello. Sí, entonces eso es hipocresía. Delante de Dios es hipocresía. Ellos no han muerto. Dice en las escrituras que tienen nombre de que vive, pero están muertos. Así dice las escrituras en el Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que están muertos para Dios? Los que tienen el Espíritu. ¿Y cómo recibimos el Espíritu? Por medio de la fe. Así nos dice las escrituras. Vamos a leer, eh, ese es Gálatas. Gálatas 3 creo que es. Sí, Gálatas 3. Oh Gálatas insensato, ¿quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Está preguntando el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo está preguntando, pero a la vez está afirmando: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Sí? Entonces, Pablo nos está diciendo, ¿cierto? Nos está diciendo que el Espíritu se recibe por fe. ¿Por fe a qué? Al Evangelio. Así dice las Escrituras. Cuando nosotros respondemos con fe al Evangelio, ya nosotros sabemos qué es el Evangelio. Dice las Escrituras que Dios nos sella con el Espíritu Santo. ¿Sí? Así dice las Escrituras. Vamos a leer, este es Efesios creo que es, sí. Efesios 1. Vamos a leer donde dice, subimos herencia. En Efesios 1, el versículo 13. En él también vosotros, dice las Escrituras, ¿sí? Que leímos ahorita fue Gálatas 3. Gálatas 3, en el versículo donde nos dice que, al hermano que está preguntando, Gálatas 3 del 1 al 5, nos está diciendo así, que nosotros recibimos al Espíritu por no por las obras de la ley, sino por la fe. Y Efesios 1, en el versículo 13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así nos está diciendo las Escrituras. Entonces, en Colosenses nos está diciendo: haced pues morir en vosotros fornicación y adulterio y todas estas cosas que son idolatría. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos morir? La palabra nos está diciendo
que por medio del Espíritu, en Romanos 8. Si el Espíritu de Cristo está en vosotros, entonces el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero vive por la justicia, que es por la fe. ¿Sí? Entonces así nos está diciendo las Escrituras. Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu? Por la fe en el Evangelio. Así nos está diciendo Efesios. Efesios 3, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, digamos que la palabra de Dios es clara, ¿no? Más que dejar de hacer las cosas, porque la palabra de Dios dice que nosotros no podemos hacer lo bueno. Entonces nosotros siendo malos tenemos que morir. ¿Y cómo morimos? Pues por medio de la fe, porque por medio de la fe recibimos el Espíritu. Y si el Espíritu está en nosotros, entonces el cuerpo está muerto a causa del pecado. Entonces dice la Escritura, considerad pues muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio del Evangelio, por medio del Espíritu. Entonces, eso yo no lo entendía. Yo lo vine a entender fue después, en el tiempo de la pandemia, cuando ya yo dejé, digamos que como mi afán era ser salvo, ¿no? Ser salvo. Entonces yo estaba creyendo era a hombre, lo que el hombre me decía. Pero cuando yo dije, no, realmente pues no me siento bien, no me siento tranquilo, empecé a leer las escrituras, fue cuando me di cuenta que las escrituras nos dicen otra cosa muy diferente a lo que el hombre nos quiere enseñar. Y las escrituras son claras, dice la escritura que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces el hombre siempre cuando habla de él, mas no habla realmente de Dios. Y por eso es que nosotros somos engañados. Por eso es que la palabra de Dios, ahora nosotros podemos estar al alcance de la palabra, porque así dice las escrituras, ¿no? Las escrituras dicen que nadie, ven, conoce a Dios, porque todos me conocerán, es la palabra de Dios. Entonces el llamado es a que las personas lean la palabra porque la palabra es la verdad, así dice las escrituras, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Entonces cuando yo comprendí eso, entonces me di cuenta que realmente pues soy salvo, pero no soy salvo por algo que yo haga o deje de hacer, sino por el Evangelio. Por el Evangelio yo recibo el Espíritu por responder con fe, con todo mi corazón, dice las Escrituras. Porque así dice la Escritura, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree. Yo siempre, digamos que soy muy enfático en esto, a todo el que cree, no hace diferencia, porque dice la Escritura que Dios encerró todo bajo pecado. Todo Dios lo encerró bajo pecado para tener misericordia de nosotros solamente por Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a considerar la palabra otra vez en 1 Corintios. Nosotros sabemos ya que es el Evangelio, pero hay personas que aún no saben. Cuando tú les preguntas qué es el Evangelio, ellos comienzan a decirte, no, el Evangelio es Jesús, el Evangelio es la palabra de Dios, y de esa forma ellos se expresan, ¿cierto? Pero el Evangelio es uno solo, y está en las Escrituras, ¿sí? En todas las Escrituras está. El Evangelio da testimonio de lo que es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, vamos a leer. Además os declaro, hermano, el Evangelio que habéis predicado. Dice, además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Cuando dice perseveráis es de la palabra, leer la palabra, ¿sí? Perseveráis en él. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienen, ¿sí? Si lo retienen, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Pues no haber creído. Porque a la final todo fue vanidad, todo fue vano, o sea, a la final se perderán porque no creyeron, ¿sí? No retuvieron la palabra, ¿sí? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados.
porque la paga del pecado era muerte. La paga del pecado se paga con muerte. En un video anterior, en el live anterior que hicimos el sábado pasado, hablamos del Génesis, ¿verdad? Cómo Dios, porque las escrituras nos dicen que Dios encerró todo bajo pecado. Porque Dios creó todas las cosas, ¿sí? Y Él le dice a la tierra, produzca la tierra, animales, y todas las cosas fueron producidas por la tierra, o sea, todo salió de la tierra. Y nosotros como hombres fuimos hechos del polvo de la tierra. Cuando Adán desobedeció a Dios, Dios le dijo a Adán, por haber escuchado a tu mujer y comer del árbol que yo te mandé diciendo que no comerás, maldita la tierra por causa tuya, así le dijo. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que todo lo que la tierra produce era maldición. ¿Sí? Los animales, nosotros como hombres. Entonces nosotros como hombres, ¿qué podíamos ofrecerles a Dios cuando nosotros éramos malditos? Así también, ¿qué animales podíamos ofrecerle a Dios cuando la palabra lo estaba encerrando todo bajo pecado? Entonces, ¿de quién está hablando la ley? Dando testimonio de Cristo, de lo que se iba a manifestar más adelante. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que el Señor mismo dijo, Zacarías 3, Él nos dice, porque he aquí que quitaré el pecado de la tierra en un día. Así estaba diciendo el Señor. Estaba maldiciendo a la tierra, pero Él estaba diciendo que Él quitaría el pecado de la tierra en un día. Y así se cumplió, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque era necesario que Cristo, el que nunca cometió pecado, que estaba en el seno del Padre, descendiera del cielo. Porque aquí en la tierra no había nada que nos pudiera redimir. Entonces el Señor Jesucristo nos dice que Dios quitaría el pecado de la tierra en un día. Todos los pecados fueron remitidos a Cristo, porque no había nada en esta tierra, nada de lo que nosotros como hombres pudiéramos hacer que agradara a Dios, porque todo estaba encerrado bajo pecado. Así que el Señor, dice las Escrituras, que Cristo es el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo, así nos dice. Entonces nosotros somos justificados por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo recibimos el Espíritu, y si recibimos el Espíritu, entonces el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vive por la justicia de Dios, que es por la fe. Así nos está diciendo. Entonces, más que dejar de hacer las cosas que nosotros hacíamos antes o estas cosas, eso es hipocresía. Entonces la palabra nos está diciendo, hacer pues morir en vosotros fornicación, adulterio y todas estas cosas que es idolatría. ¿Cómo? Por medio del Espíritu, que se recibe oyendo el Evangelio, creyéndolo con todo, con nuestro corazón y reteniéndolo, porque es que no hay otra cosa que nos pueda salvar sino el Espíritu, el Evangelio. Entonces, si la palabra está diciendo que somos salvos por medio del Evangelio, nosotros ¿a dónde iremos? ¿Qué vamos a buscar? Permanezcamos en la palabra, así nos dice las Escrituras, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Vamos a leer Juan. Vamos a leer Juan en el capítulo 15. Entonces, mire lo que dice Juan capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 12. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, mire lo que dice la palabra. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Cuál es esa palabra? El Evangelio. Así nos está diciendo el Evangelio. Ya sois limpios. Porque cuando tú escuchas el Evangelio y lo crees, Dios te sella con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, entonces el cuerpo está muerto a causa del pecado. Sí, entonces estás limpio del pecado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A nosotros, ¿qué nos dicen?
nos dicen en las congregaciones, cuando uno se acerca a las congregaciones esas mentirosas y te dicen, no, es que tú no eres un borracho, entonces tú no puedes venir aquí porque tú tienes que primero solucionar ese problema de borrachera y después tienes que venir acá. Hipócritas, eso es lo que son hipócritas, ¿sí? Aquí Dios nos está diciendo otra cosa muy diferente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, nada puedes hacer separados de Dios, pero ellos no te mandan fuera, ¿sí? Entonces, Dios nos está diciendo, separados de mí nada puedes hacer. Entonces, nosotros debemos permanecer en Cristo. Pero gracias a Dios que Dios, si bien hay mucho engaño en este mundo, porque así debe ser para que se cumpla esa escritura, porque los que no creyeron al Evangelio, Dios permite ese poder engañoso. Ese es el anticristo. Esos mentirosos que vienen con apariencia de cordero, pero por dentro son lobos rapaz. Pero así como está el engaño, también está la iglesia, la congregación de los santos, de los que hablan verdad, los que hablan la palabra de Dios sin adulterarla ni nada, sino leyéndola tal cual como es. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanece en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces es muy claro, ¿cierto? Lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Permanecer en Él. Entonces, dice que el que guarda mis mandamientos, dice en el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Pero nosotros cuando escuchamos esto decimos, no, es que amar es decirle al hermano que yo lo amo y estas cosas, no. El Señor le dice que nadie tiene más amor. Dice, nadie tiene más amor sino aquel que da la vida por sus amigos. O sea, está hablando del mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, ¿cómo le demostramos a una persona que lo amamos? Pues anunciándole el Evangelio. ¿Sí? Anunciándole el Evangelio. Porque si Dios es amor y permanece en Él, entonces el amor de Dios está en Él. ¿Sí? ¿Y cómo está Dios en nosotros? Por medio del Evangelio. Recuerden que Dios, nosotros estando destituidos de la gloria de Dios, ese es el pecado, estando destituidos de la gloria de Dios, Dios ahora nos ha reconciliado consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros hemos muerto en semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hemos muerto, pero también hemos resucitado. Así dice, ¿no? Entonces, hermano, hoy hemos considerado la palabra en Colosenses, capítulo 3, donde nos dice que nosotros más que dejar de hacer las cosas es morir. Tenemos que morir. Este hombre, este cuerpo carnal tiene que morir. ¿Y cómo muere? Por medio del Espíritu. Y el Espíritu se recibe por la fe en el Evangelio. Pues el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por medio de la fe en el Evangelio, Dios nos da su Espíritu y por medio de la fe permanece el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No nos dejemos engañar, porque hoy en día está el engaño. Entonces las Escrituras dicen una cosa muy diferente a lo que dicen las personas, el hombre. Y como dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hermanos, gracias a Dios por la palabra de hoy. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque más que nosotros hacerle caso a los hombres, tu palabra nos dice algo muy diferente, Señor. Si guardamos tu palabra, Señor, como dices tú en tu palabra, que por medio del Espíritu nosotros
hemos muerto al pecado y el Espíritu se recibe por fe al Evangelio, Señor. Entonces tu palabra habla siempre de lo mismo. Nuestra lógica y nuestro punto de vista nos dice algo muy diferente. Pero como tú dices, todo el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todo el que quiere conocer tu verdad tiene que negarse a sí mismo, porque tus pensamientos son muy diferentes a la de nosotros como hombres, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, porque por medio de la iglesia nosotros vamos aprendiendo más, porque estamos hablando tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están en todo el mundo anunciando tu evangelio, Señor, porque sabemos que estamos en tiempos finales. Ya esto no es más, Señor. Tu palabra dice, se predicará el evangelio del reino para testimonio y entonces vendrá el fin. Señor, ten misericordia por las personas que aún no han recibido el evangelio, Señor. Permíteles que reciban el evangelio, Señor, para que puedan ser salvos. Ese querer es tuyo. Tu palabra dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ese cambio de pensamiento que nos han enseñado, Señor. Que cambiemos nuestro pensamiento por lo que dice tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Bendito seas tú, oh Señor. Gracias, Señor. Y hemos orado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, gracias por escuchar. Entonces ya sabemos, ¿no? Hacer pues morir en vosotros fornicaciones y todas estas cosas. Y eso se hace por medio de el Espíritu que nosotros recibimos por la fe en el Evangelio. Todo lo demás que está fuera del Evangelio es mentira y es vano. Por eso todo hombre que predica un evangelio diferente, dice la Escritura, que sea anatema, lo que quiere decir que está bajo maldición. Entonces, como está bajo maldición, lo único que puede hablar es eso, ¿sí? Y no es porque nosotros digamos, no, es que tú eres maldito o algo así, no, la palabra lo está diciendo, es la palabra que los condena, es la palabra, no somos nosotros, ¿sí? Todo aquel que anuncia un evangelio diferente, sea anatema, es decir, separado de Dios, está reservado para la ira de Dios. Y eso es muy terrible. Entonces cambien su pensamiento, conviértanlo a la palabra que es la verdad. Entonces gracias hermano por escucharme. Hasta la próxima.